Hoy día vamos a hablar del Feña, papá, empresario, hijo, abuelo. ¿Cómo fueron tus inicios en Budnik? Mira, fueron muy buenos mi inicio en Budnik porque estaba terminando el colegio, y había fallecido mi papá cuando yo tenía 10 años. Entonces, lo que más me motivaba era hacer lo que hacían mis hermanos, que era trabajar, y lo que hacía mi mamá principalmente. Entonces dije que quería trabajar. Y empecé a trabajar cuando tenía 17, 18 años. Bueno, y como las personas que empiezan a aprender, lo mandan a hacer las cosas, las califican, si la hizo bien o la hizo más o menos, y así uno va aprendiendo. Claro. Y tuve algunos años en eso. Eso fue mi inicio en Budnik. Y me imagino que apoyando mucho a la abuelita Berta, porque eran Es cuatro decir, hermanos hombres y la única mujer ahí de Power. claro, la verdad las cosas que éramos 4 hermanos y mi papá murió a los 59 años, ella tenía 50 años y se encontró con que para subsistir requería seguir haciendo lo que hacía mi Sí, papá, po. pero sin ninguna entrega ni ninguna cosa especial. Entonces, bueno, ella, la realidad es que tuvo una vida, llegó a Chile, nació en Buenos Aires, y llegó a Chile y estudió en el Liceo 1 de niña. Ah, pero ella nació en Argentina, no es que Nació en venía. Argentina, Ah, ya. en el Liceo O 1, sea, yo soy descendiente argentina. en parte, claro. Ya me A lo gustó. mejor te puedes conseguir Sí. pasaporte. Por Bueno, la facha, digo yo. y llegó a Chile, estudió, y posteriormente quería estudiar medicina y no la dejaron los padres, porque no se usaba que las mujeres Sí, vieran po, cuerpos imagínate. desnudos y cosas por el estilo. Entonces entró a odontología, Y fue la primera odontóloga se recibió de mujer, ¿o no? odontóloga, terminó completamente la carrera Qué bien. y posteriormente se casó con mi papá. Y en esos tiempos, por lo menos en el círculo que se daban vueltas, la mujer tenía que cuidar a los niños. Claro. Si trabajaba la mujer, era como un símbolo que Dejó a los niños botados. no, porque el padre no se la podía. Ah, claro. Entonces, al final, fue cumpliendo con sus roles completamente y falleció mi padre y tuve que hacerse cargo de estos Súper 4 duro hijos. igual, po. Yo tenía 10 años y el mayor tenía 23, por ejemplo. El otro tendría 20 y el otro tenía 19. Claro. Y tuve que hacerse cargo para seguir manteniendo el hogar. Mi hermano mayor estudió una profesión, no trabajó en la fábrica. Y se empezó a hacer cargo de cosas nuevas que había oído por hablar, hablando con mi papá, y qué sé yo, pero nunca la había practicado. Y se integraron mis 2 hermanos mayores, o sea, mayores que yo, a trabajar. Y ahí partió Budnik. Pero ahí estaba Budnik en Infante, ponte tú, o... Claro, Ya. mira, lo que pasa es que Budnik funcionaba en Infante porque ahí estaba la fábrica Ya. y atrás estaba la casa. Ah, eso, claro. Entonces, funcionaba en Infante y ahí empezaron a trabajar mi hermano y después pasaron algunos años y me integré yo. Claro. Y así fue mi inicio de trabajo. Oh, qué buena. Pero la abuelita estaba ahí todo el tiempo, porque también le pasó que o sea, aparte de que se le murió el marido, se le murió un hijo, entonces... Se le murió el hijo mayor. El hijo mayor, o sea, imagínate, para tener la fortaleza O sea, para claro, poder tremendo. sobreponerse a una cosa así, yo creo que, o sea, no sé, a mí se me muere un hijo y yo creo que no sé si me podría sobreponer, es como... Y parece que el hijo mayor es lo El más hijo mayor, sentido. claro, hay un tema con hay libros del hijo mayor, pues si el hijo Claro. mayor es como... Hay, Claro, y ella era una persona luchadora, pero siempre
nos está enseñando. Nos está enseñando no haciendo un curso, sino que nos está enseñando en las conversaciones a la hora de comida, Claro. o en los momentos que estamos juntos. Y esas enseñanzas que no se transmiten como enseñanzas te quedan grabadas. Sí, po. Y va produciendo un hábito y una costumbre. Y la verdad las cosas... Y ella tenía como una tranquilidad y una paz para completa, transmitir nunca todo se eso. enojaba. Nunca estaba como, claro. Y la verdad las cosas que si no hubiéramos tenido eso, no nos hubiera ido bien, porque hubiéramos hecho distintas cosas, qué sé yo, y esto nos enseñó lo importante que es la honradez, la responsabilidad, el prestigio y una serie de cosas que no se transmiten sino Sí, po. a través de perseverancia. ocasiones, claro, no que me voy a juntar a hablar de prestigio hoy día, Claro. sino que se fue y ella nos educó. Y esa educación la fue creando ella. Y es más, un momento en que yo trabajaba en la fábrica, ¿Ya? primero se llamaba Sucesión Benjamín Budnik. Ah, así se llamaba. Cuando murió mi padre. Ya. Porque era Sucesión Benjamín Pero Budnik. espérate, al principio no se llamaba, tenía un nombre... Fábrica Baldosa La Europea. La Europea, eso, claro. Claro. Y después cuando murió mi padre se llamó Sucesión Benjamín Budnik. Posteriormente se hizo una sociedad, cuando ya llevaban trabajando mi hermano, que se llamaba Budnik, Hermanos y Compañía. Ah, cacho. Que era Ricardo, Roberto y mi mamá. Ah, mira. Y cada uno tenía un 33%. Y cuando yo empecé a trabajar, hasta que me pagaban un sueldo que yo creo que era menos que el sueldo mínimo actual. O sea, no eran 500.000 pesos, sino que eran 300.000 pesos, Claro. 400.000 pesos. Claro. Bueno, y yo estaba feliz con eso, porque lo único que necesitaba era para pasarlo bien, ¿no? Para invitar Entonces, a salir a las lomas. trabajé algunos años y cuando mi mamá vio que ya estaba integrado al trabajo, etcétera, etcétera, dijo que quería regalarme sus acciones. Chuta, imagínate. Y me regaló su 33% y ahí se formó Budnik Hermanos S.A. Ah, claro. Ahí salió el que compañía. claro, que en la práctica éramos los tres hermanos, porque ella decía que si le iba bien, era muy difícil que un hermano no estuviera participando en las mismas condiciones que los otros. Claro. Entonces, Tenían que ser iguales. quería que sean iguales. Qué Si bonito. le va bien, que le vayan a los tres. Y Súper que los justo. tres den peso. Entonces, eso fue tan inteligentemente hecho que tuvimos 60 años trabajando entre los tres. Juntos. Increíble, ¿eh? Sí. Así que esos fueron los inicios de Budnik. Me encanta. Acá tengo algo que te quiero mostrar, a ver qué me dices de esto. Mira. Benjamín Es la foto de mi papá. Budnik, el Tata Benjamín. Oye, pero ese diario es muy antiguo. ¿De cuándo es? Este diario es de 18 de agosto de 1995. O sea, tiene 30 años. Claro, esa es la foto, un reportaje Sí. que le hicieron a mi Yo padre, tenía 20 años, imagínate. que es bien entretenido, pero en la práctica ocurre que mi padre vivía en Ucrania. Nació en Ucrania, mejor dicho. Y en un lugar cercano a Kiev, no sé cómo se llama, tiene un nombre pero no me acuerdo. Y en ese tiempo, eran los tiempos del zar, y el zar eran personas que les gustaba abarcar más terreno, entonces llamaba a toda la juventud, lo obligaba a ir a la guerra. ¿Ya? Y mi abuelo, tenían como 7 hijos, de distintas edades, pero algunos ya en esa condición, y empezaron a pensar en irse. Claro. Y el irse, que conocían todo, era irse a Estados Unidos. Claro. Entonces, se fueron en barco a Estados Unidos. Dejaron todo el resto. Y se fueron en barco a Estados Unidos
Y en esta isla que hay a la entrada de Nueva York, donde pasan los migrantes, mi abuelo tenía una enfermedad que se llama glaucoma, que es la presión arterial de los ojos, que estaba en la lista de enfermedades que no dejaban entrar. Chuta. ¿Y qué hacía con la familia ahí? Y no podía quedarse en Estados Unidos. Y conversando con la gente de ahí, mencionaron la palabra Argentina. Porque Argentina era conocido, Chile no era muy conocido en ese tiempo. Estoy hablando del año 1900, cercano al 1900. Y entonces se fueron en un barco a Buenos Aires. Y llegaron a Buenos Aires, imagínate el idioma, porque ellos hablaban ruso, que tiene Español, otro silabario, no conocían el español, claro. Nada. Bueno, y llegaron allá y hay 2 hijos que se fueron para Brasil, así por separado, buscando oportunidades. Otros se quedaron en Buenos Aires y hay uno que vino a Chile. Y en ese tiempo la correspondencia era larga. Sí, no era WhatsApp. No era un WhatsApp. Y el de Chile contaba que Chile era muy bonito, que la gente era muy agradable, que el clima era muy bueno, que él creía que se debieran venir a Chile. Y a los de Brasil le fue malo, y en Argentina también no le fue tan bien, total que se vinieron todos a Chile. Y llegaron a Chile. Y ya Espérate, pero Benjamín conoció a la abuelita Berta en Argentina. No, no se conocieron. Mi mamá nació en Argentina, pero no tenía idea de la existencia de mi padre. Ella se vino a los 8 años. Perfecto. Cuando ella tenía 8 años. Ya. Pero mi padre estaba por otras cosas. Ya. Entonces, no sé bien claramente dónde vio o dónde esto, que se metió en el negocio, en la fabricación de baldosa, que era muy artesanal, y se hacían una a una, y con algunos dibujos y algunas cuestiones. Y con una máquina que creo que se demoraba no sé cuánto en sacar una baldosa. Una baldosa. Entonces, eso lo hizo hacerlo su negocio. Claro. Pero muy pequeño. Y se casó con mi mamá. Y ahí parte la historia de que tuvieron hijos y tuvieron 3 hijos hombres. Entonces mi papá quería tener una niñita. Me imagino. Entonces, era muy raro porque mi mamá nació en 1900, entonces tenía justo en ese momento 40 años cuando quedé esperando yo. Mira, te tuvo a los 40, cacha. Y ella le da vergüenza estar esperando a esa edad, qué sé yo. Sí, porque hoy día es más común. Y cuando nací yo, pero en el hospital JJ Aguirre, y resulté que era hombre. Chuta. Que al principio mi mamá no, porque mi mamá siempre... Sí, pues feliz. Pero mi papá estaba como quemado. Quemado, claro. Y posteriormente me transformé en el súper regalón. El súper regalón. El cochito. Claro. Y también nos sacaban fotos y cuestiones, me llevaba a pasear a San Antonio, aquí y allá. Así que esa es la historia. Bueno. Y mi padre murió en Santiago, que en los tiempos actuales, bueno, esa misma cosa no hubiera pasado porque tenía un problema en la vesícula, tenía piedra en la vesícula, cálculo. Claro. Y que taparon en un momento dado el colédoco y los médicos lo consideraban una cirugía mayor. Y no se atrevían porque le podía fallar el corazón y qué sé yo, y tal que le vino una anemia. Y tú tenías 10 años, imagínate. Yo tenía 10 años, yo no sabía. ¿Y tú cachabas lo que estaba pasando? Cachaba, pero estaba en la clínica Santa María. Yeah. Y un día en la tarde, como a las 5 de la tarde, me vino a buscar. Yo había llegado al colegio, qué sé yo. Y me vino a buscar y fui a la clínica Santa María y ya había muerto mi papá. O sea, querían que lo viera antes. Claro. Pero ya cuando llegué ya había fallecido. Y eres muy chico, o sea, cachando. 10 años tenía yo. Pero por eso no Pero 10 años de esos tiempos no son equivalentes a los 10 años de ahora. Es verdad. Entonces éramos... No entendía nada mucho.
Pero ese artículo en No, el se fondo pasó. relata todos estos episodios que te digo yo con alguna grado de profundidad mayor. Y cuando cuando se hizo este artículo, bueno, Budnik ya tenía harto tiempo igual, po, ¿o no? No, pues si Budnik partió en 1920, Claro, claro. Sí. entonces ya tenía mucho tiempo. No, se pasó, precioso. Y mi papá murió el año 50. Claro. Así que esa es la historia, porque está con más Sí. detalle. En Oye, ese pero artículo. una cuestión que da lo mismo si queda grabado o no, pero qué increíble que nunca a Budnik le gustó mucho, bueno, en general a ti y a tu hermano, siempre eran tan bajo perfil que no querían hacer publicidad. El tema del tema de la publicidad no les gustaba, es como que tienen un tema con que... Es que lo que pasa es que yo creo que en esos tiempos tampoco era tan famoso el marketing, creo yo. O sea, uno Sí. identificaba la publicidad a través de hacer los trabajos bien. Sí, pues. Imagínate que nosotros hemos hecho el Paseo Humada, Huérfano, Estado, todas las estaciones del metro, Imagínate. todas, no hay ninguna, desde la línea 1 cuando partió el metro, todos los pisos, las mezaninas y los pisos de los andenes son todos nuestros. Claro. Después, los jumbo Sí, pues. y los supermercados y las veredas. Entonces, Y hoy día que pasan micro por el Paseo Humada claro, y son entonces la ¿qué pasa? Resistencia. Que eso para uno era, Era la- entre comillas, una publicidad muy grande. la mejor publicidad, pues, Una imagínate. publicidad natural. Claro. Sí, pues, Claro. increíble. Después de hartos años que lleváis trabajando y todo, como qué hábitos y rutinas tú encontrabas y que eran súper importantes de seguir para seguir avanzando y creciendo Mira, de forma... se produjo algo que, mirando de aquí para atrás, me doy cuenta, que al estar todos en las mismas condiciones, uno se sentía muy mal si no realizaba lo mismo que hacían los otros. claro. Como yo tenía hermanos mayores 10 años, ellos siempre estuvieron liderando las nuevas cosas, por ejemplo, el casarse, Claro. el tener hijos, y en tiempos que yo no tenía obligaciones. Pero en el trabajo las obligaciones eran igual para todos. Claro. Entonces, me acuerdo que teníamos los 3 hermanos una reunión todos los lunes. Y en esa reunión le llamábamos un listado de cosas que teníamos que recorrer. Como un checklist. Claro. Y esas cosas se iban asignando al que fuera mejor para hacerla de los 3. Mira, claro. Y se pasaba esa semana volando. Pareciera que tuviera la semana en vez de 7 días tenía 5, 4, porque te llegaba el otro lunes. Y el otro lunes no podías colocar cara niebla. Claro. Tenías que decir Tenías qué que tener pasó. los resultados de lo que... Podía decir, fíjate, no lo que te alcancé, habías ya comprometido a hacer. conforme, no alcancé. Pero a la próxima no podía seguir con lo mismo. No, claro. Entonces, Tenías que ese, cumplir... ese hábito de trabajo y ese empeño que ellos necesitaban y que yo no necesitaba, pero ellos necesitaban, y la enseñanza de mi mamá y la forma de criarnos, hizo que uno estuviese incluido como que yo hubiera estado con la misma edad de ellos. Claro. Y así adquiriendo responsabilidades y compromisos. Entonces, en esa forma se fue dando de forma natural esta relación con los hermanos, y en la cual nunca había un problema, las cosas nunca se decidieron por mayoría, siempre se decidían por unanimidad. Cuando habían dos que opinaban una cosa y el otro la otra, se tenía que conversar por Para qué llegar a opinaba él lo otro y claro. tratar de conversar o a lo mejor cambiar algunas cosas. Claro. Pero nunca se pasó a la planadora, siempre fue una cosa de común acuerdo. Y así se crea un hábito de trabajo, y ese hábito de trabajo queda para toda la vida. Increíble. Sí, Aunque uno tiene las reuniones, pero queda el hábito.
Totalmente. Nosotros también tenemos reuniones todos los lunes, que divertido, lo mismo. Claro, Todos los lunes tenemos... es sano. Es súper sano y, ¿no? Para un negocio es sano. Sirve mucho como hábito Claro. de tener como estas reuniones de coordinación y ver qué uno va a cumplir o qué metas va a hacer para la semana y todo. Exacto. Yo me acuerdo de una historia que tú contabas que es algo con la caja fuerte, que tenían un sistema que me Claro. encantó. Mirándolo hacia atrás, era extraordinario porque por costumbre de mi mamá había una caja fuerte, no grande, que estaba apoyado en una base de madera, qué sé yo, y en esa caja fuerte se guardaban, aparte de algunas cosas de cheque, qué sé yo, se guardaba el efectivo. Y había dentro de ella un papel de esos, hoja de carta, dividido con el lápiz en tres. En tres. Decía Ricardo, Roberto, Fernando. Entonces, la idea era que cuando uno necesitaba plata, iba y sacaba. Pescaba el papel y se anotaba. Cacha. Y eso acontecía con los tres. Ahora, no había una cuenta exacta de llegar el día 30, no llegaba, sino que pasaba, por ejemplo, un mes y medio o 2 meses, qué sé yo, y hacíamos la cuenta. Entonces se regulaba. El que había retirado más, los otros retiraban el resto. Pero era una cosa que tú podías sacar. Sí, pero si tú sacabas, quedabas con un cargo de conciencia. Imagínate. Peor que haber hecho no sé qué cosa. Entonces, Claro. fue una enseñanza tácita. Qué bonita la enseñanza. Como que quedó para siempre el concepto honradez. Claro. Y eso es válido para toda la pa vida y todo. en cualquier cosa. No, total. Esa es la Bueno, historia. mira, yo como te escucho y te veo y veo que hoy día los tiempos están muy distintos a lo que tú viviste y lo que me estás contando. ¿Qué consejo le podrías dar a tu nieto y a tus hijos como para sus vidas en adelante? Bueno, la verdad las cosas es que es difícil dar consejos, pero en general, primero que todo, lo más importante es la salud. La salud, como se dice en los naipes, porque te hace, porque es lo más válido de todo. Segundo, el consejo que puedo dar es que lo que uno se dedique, trabaje y trabaje mucho. Y nunca deje de trabajar. Y que ese trabajo signifique que te permita vivir y te permita ahorrar. Eso te da un interés porque te vaya bien, a tu vez te resguarda ante imprevisto y estás haciendo la vida lo más importante que hagas en la vida que puedes hacer. Pero hay personalidades también, porque de repente, no sé, porque tú yo veo mis niños, el Tomás es un gallo que ahorra, y el Benja ahora está empezando a tomarle más el peso a lo que es la plata, pero es como también va con la personalidad de cada uno, que puedes dar el consejo, pero al final de repente la personalidad del hijo no va para que lo cumpla. Claro. Bueno, hay que tratar en lo posible Sí, pues. los consejos, ayudarlo a practicar cuando tú ves que se está saliendo del camino. No decir, ya, yo te lo voy a arreglar, sino que se salga. Sí, pues. Pero que aprenda de que ese camino es malo. Antes de llegar a chocar. A chocar con la muralla. Claro. Papá, lo que más me impresiona, de verdad, es tu energía y qué cosas hay que hacer, como que nos digáis para llegar a esta edad o a esta etapa de la vida con esta energía y esta fuerza y todo, que yo te veo que de verdad es impresionante. Bueno, yo te puedo dar una experiencia personal. No he leído de otros casos como son o qué sé yo, pero en lo personal yo te diría que la energía al final la produce el trabajo. Cuando uno tiene ciertas responsabilidades de trabajo, cuando uno realiza ese trabajo, le va bien, hay veces que le va mal, tiene que revertirlo y empieza en esa práctica, que es la práctica cotidiana que tienen todos los seres humanos. Lo que pasa es que uno la toma en uno, lo toma en otro, pero si tú la tomas en un sentido, como te estoy diciendo, el trabajo es lo más importante, lejos. Trabajo, 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 esa es la fórmula. En que, bueno, las cosas que tú determines hacer,
o que te acomoden. Pero el trabajo es lejos lo más importante y eso hace que tú tengas una energía porque la responsabilidad la tienes que cumplir. Y se traspasa esta energía a otras cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me nace tener energía para cosas que no son de trabajo, pero porque estoy acostumbrado a esa energía. Claro. No es que aplico la energía el día que voy a trabajar, sino que la aplico, es una forma Pero igual de vida. yo siempre te he visto como muy equilibrado, por ejemplo, no sé, tenía un equilibrio entre lo que viajáis, lo que trabajáis y lo que, no sé, te vaya a la playa, por decirte, no sé, o estáis con familia, con amigos, igual tenéis un equilibrio súper, yo lo encuentro súper bien logrado, o sea, no es todo trabajar, para ti es súper importante como te armáis como un cronograma y decís ya, voy a viajar tal día o tal tiempo ¿cachai? Como que igual tenía un equilibrio en Claro. ese aspecto. Lo que pasa es que eso es lo que tú estás viendo actualmente, que tengo 85 años, o Y lo viste he 10 años visto, atrás que tenía 75. no, lo he visto harto Pero, tiempo. pero tú remóntate a la realidad. Suponte que tomemos 20 años por empezar a trabajar. Yo entre los 20 y los 40 ¿Trabajáis no solamente? conocía los viajes, Claro. no conocía el tener la posibilidad de juntarme con amigos a tal hora. Nunca lo podía hacer. Me pasaban a buscar amigos a los 23, 24, 25, un programa bastante bueno, y no podía. ¿Y qué les decía que no? No puedo. Les decía, no puedo. Y no puedo, pero oye, pero no soy fanático, me decían. No soy un fanático, tengo que Y eso terminar tú de decís hacer. Y era algo que yo tenía que hacer dentro de las cosas que estábamos haciendo todos. Entonces, cuando uno habla ahora de que te veo con un criterio para repartir trabajo, para repartir todo eso, bueno, pues son etapas después de haber, como quien dice, haber hecho servicio militar en la Legión extranjera. Pues. Claro. Entonces, sacarse lo que se llama, sacarse la mugre trabajando, claro. y trabajando, y ahí aprendí a trabajar. Y posteriormente, seguramente viene una etapa, es que uno empieza a planificar, usufructuar y decir, voy a hacer tal cosa, y se organizan porque permite la organización. Pero cuando tú estás partiendo, tienes que, no existe. Había que, imagínate, tener una madre que está trabajando Sí, para alimentar a 4 hijos. Después, un hermano que fallece. ¿De qué estoy hablando que hay que viajar o que no hay que viajar? Bueno, algunas Yo salidas, tenía amigos, algún carretito te tenía mandaba y, pues, amigos que iban a Buenos Aires y yo no podía ir. Y esto, entonces, era dedicado al trabajo. Ahora, yo no te puedo decir la medida exacta, cada uno la medirá. En el caso mío fue así. Claro. Esta compañía de 2 hermanos de socios en iguales condiciones, este empuje que tenían los 2 hermanos, lo que nacía era tener un empuje o igual o mayor, Sí, pues. pero no menor. Entonces, si ellos estaban haciendo, no iban a salir yo que me voy a ir a viajar. Pues. Y tú, aparte de que tenías 10 años de diferencia con el... Por eso. Entonces, al final de cuentas, la energía nace de esa forma y posteriormente hay etapas en la vida en que se puede ir planificando las cosas cuando ya están formadas, Claro. cuando ya están organizadas de otra forma, el mundo va cambiando, pero por lo menos el mundo que a uno le tocaba vivir partió así. Y posteriormente, claro, y tenía amigos muy buenos, Sí, po. amigos que hasta el día de hoy viven. Sí, po. Tenemos 4 amigos. Fossi Jabarne. Sergio de Sousa, que falleció Conde, sí, conde en México, Fossi y Jaime Ortega. Sí, po. Y estos otros 3 viven y con ellos hablamos, no pasa más de una semana que no hablamos por teléfono. Ah, ¿en serio? Estoy hablando harto con ellos, qué bueno. Todo el tiempo estamos hablando por teléfono y cómo está y qué esto. ¿Y eran compañeros de colegio? No, eran amigos del barrio. Del barrio. Del Ah, barrio. sí. Qué buena. Pero éramos completamente, y volviendo a tu pregunta, como te digo, habían cosas que a esos mismos amigos les decían, no, si no puedo. Y el no puedo era porque estaba trabajando. Claro. No era porque no puedo
No, pues había que... No era un problema de permiso, era un problema de responsabilidad. de responsabilidad. Al final. Sí, pues si estáis viendo a tu hermano, tu mamá y qué sé yo. Claro, y tú viste que más se fue soltando. Y lo que pasa, que es lo más cierto que hay, que las generaciones pasan por distintas etapas. Sí, pues. Porque tú, por ejemplo, sin querer decir tu edad, Yo voy a cumplir 50. bueno, naciste en 75. Sí, pues. Entonces, ya cuando tú naces en 75, o tu hermano, qué sé yo ya tenía una edad determinada y había transcurrido y me había ido medianamente bien. Entonces, tú ya no estás en la etapa de que mi mamá quedó sola, Claro, no. no estás en la etapa que me tocó vivir a mí, sino que estás partes de otro nivel. Y ese nivel, más la tecnología, Sí. más los tiempos modernos, ya van formando distintas formas de vivir. Claro. Entonces, eso que tú me dices, ¿cómo lo haces tú para compartir? Bueno, corresponde a una etapa mía de la vida. Sí, pero yo lo encuentro súper equilibrado. Bueno, lo lograste después con el tiempo, yo sé, pero lo mucho encuentro después. con un equilibrio que a mí me encanta porque es como Claro, trabajar y después viajar y después estar con la familia. Es como... claro. O periodos en que no podía hacer nada. Sí, po, o periodos que no... Claro. Sí. ¿Qué cosa mía que nunca pensaste que iba a pasar y hoy día te sorprende? Mira, solamente cosas gratas. Porque hubo un periodo que tú estudiaste, eras buena alumna, estudiaste en la Alianza Francesa Sí. y elegiste una profesión. Y es una profesión difícil de arquitectura. Una profesión que tiene que gustarte, la dedicación, la imaginación, esto. Entonces, ¿Te me acordás acuerdo que estábamos juntos una vez en Nueva York y fuimos a una tienda que vendían solamente cosas para arquitectos, una tienda muy grande, para maqueta? para maquetas, pero Sí. habían Las monos personas desde chiquititas, esto, lo sí. otro y otro, aquí y allá, y tú compraste feliz. Bueno, y después seguiste, te recibiste de profesión. Y después empezaste a trabajar, estuviste en algunas oficinas de abogados, de arquitectos. Yo no sabía bien qué camino iba a tomar. Hasta que en un momento dado tomaste un camino tú sola, que es el camino de la decoración interior, que es un derivado de la arquitectura 100%. Sí, po. Y entonces tomaste ese camino y me ha sorprendido porque yo la verdad es cosas que nunca he participado en lo tuyo, sino que solamente mirarlo. Y veo así al ojo, sin ser entendido, que lo haces muy bien. Y eso me tiene muy gratamente sorprendido. Ah, Así que aprovecho la ocasión de felicitarte. ay, gracias, papito. Qué lindo. Me encantó. Lloremos. ¿Qué significa para ti el éxito? La verdad las cosas es que el éxito es una palabra, pero tiene un contenido amplio, porque de varios matices. Por ejemplo, el ser una persona honrada a mí es fundamental. El ser una persona responsable para mí es fundamental. El mantener un equilibrio en lo económico sin basarse en cosas artificiales, sino que en cosas reales y contemplando, como te decían delante, el tener ahorro para imprevisto y el pasarlo bien y que viva la familia. Bueno, todas esas cosas en sí hacen que una persona, yo la sienta exitosa. Claro. Ahora, puede Sí, haber una po. persona que diga exitoso porque está Está haciendo el la NASA. más supermercado más grande Claro. del mundo. No lo conozco, por lo menos lo que a mi criterio, la palabra éxito, medida en los términos que yo he conocido, pasa por esas cosas que te digo. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías distinto? Sinceramente, creo que nada, porque cuando uno parte, tiene que pasar por ciertas vallas, y esas vallas te hacen superar ciertas etapas, y así vas haciéndolas.
Entonces, si yo vuelvo atrás, hay lo necesario totalmente. Todo lo que viviste, todo lo que he visto, todo lo que estoy completamente contento. Como lo digo, no tengo ninguna cosa que cambiaría. Ninguna cosa que te puedo decir que fue mejor, o qué sé yo, no. Qué rico igual eso, porque eso Es igual las mismas cosas que te he dicho. uno se siente muy tranquilo. Pero totalmente tranquilo. Eso lo encuentro súper Y bueno. contento. Y estoy de cumpleaños. Mañana. Cumplo 85 años. Chuta, estoy como querís. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con mi hija y estar conversando estas cosas. Oye, te quiero agradecer de verdad por haber te sentado a conversar y por todo lo que me has enseñado. Estoy demasiado agradecida y Napo, decirte que te quiero mucho y que mañana va a ser un súper cumpleaños. Bueno, yo te doy las gracias. Estoy feliz de que estemos conversando de estas cosas. Son realidades que son, por último, interesantes, que han ocurrido antes en otras circunstancias, pero son interesantes y estoy muy contento porque te veo muy bien a ti. Lindo. Y va a ser muy bonito para los hijos y para los nietos Ojalá, pues los quiero mucho. Sí. Los quiero mucho. Eso.